Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a este espacio de Aprende en Casa. Mi nombre es Enrique Ardal y tengo el gusto de presentarles a la maestra Leslie Leonor Lozano Ramírez, quien guiará nuestra sesión. Maestra Leslie, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Yo también estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Pero antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos con acciones sencillas, pero de gran impacto, como lavar frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usar el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, además de tener una sana alimentación. Recuerden que nuestra salud y la de los demás es lo primero. Tiene usted mucha razón, maestra, y, si me lo permite, a sus recomendaciones yo añadiría hacer alguna actividad física. Verán que con esto se sentirán mucho mejor. Ahora sí, es momento de presentar nuestra sesión, la cual lleva por título Preguntar para conocer. Con eso nos referimos a explorar diversos tipos de entrevista. Veremos que hay varios estilos y con diversos propósitos. Por ello, en esta sesión nos centraremos en el aprendizaje esperado. Entrevista a una persona relevante de su comunidad, con el propósito de explorar entrevistas para detectar sus características. Pero antes de entrar en materia, ¿me ayudarías, Enrique, a recordarles a nuestros alumnos y alumnas cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Claro que sí, profesora. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para empezar, les pido que leamos los siguientes casos y después comentemos entre todos qué fue lo que pudimos observar. ¿Me ayudas, Enrique, a leer los dos casos? Claro que sí, profesora. Dice así. Caso 1. Una pintora reconocida va a presentar una nueva exposición. Un reportero le pide responder una serie de preguntas sobre su trabajo y trayectoria. Caso 2. En una empresa, a una persona le hacen una serie de preguntas para conocer sus habilidades y conocimientos para ocupar un cargo. Caso 3. Acaba de suceder un hecho relevante en una comunidad y un reportero se acerca para preguntar a la policía por los avances en la investigación. Con esta información, el reportero escribirá una nota informativa. Caso 4. En el ámbito de la ciencia se acaba de publicar un controversial trabajo y las opiniones en la comunidad científica están divididas. Se le hizo una serie de preguntas a una reconocida investigadora para conocer su punto de vista al respecto. Caso 5. En la escuela, a un alumno le pidieron investigar sobre la profesión a la que le gustaría dedicarse. Él decidió preguntar a un enfermero que ha ayudado a su comunidad. Muchas gracias, Enrique. Ahora reflexionemos. ¿Qué tienen en común los casos que nos acabas de presentar? Para empezar, profesora, en todos los casos se trata de una persona que hace una serie de preguntas a otra persona. Algo así como hacerle una entrevista. Has dado en el clavo. En cada uno de estos casos se trata de entrevistas a algunas personas en particular. Sí, pero como que no son todas iguales. Me refiero a que no es lo mismo que te entrevisten para obtener un puesto de trabajo que para conocer más sobre tu vida y trayectoria. Así es. Todas son entrevistas, pero con diferente finalidad. Por ejemplo, en el caso 1, se trata de conocer la trayectoria y obras de un artista, alguien que destaca en su labor creativa. Pero en el caso 2, la entrevista tiene otra finalidad. Busca conocer qué tan capacitada está una persona para ocupar un puesto. Del resultado de la entrevista dependerá si se queda con el puesto o no. Profesora, ya llevamos rato hablando de las entrevistas y no hemos definido qué son. Tienes razón.
Los invito, alumnas y alumnos, a responder en su cuaderno. ¿Recuerdan las características de la entrevista? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para hacer una? Si de momento no recuerdan algún aspecto, no se preocupen, pues con la información que repasaremos seguramente refrescará su memoria. Ahora los invito a ver el siguiente fragmento de entrevista. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me podría decir su nombre, su edad y dónde nació? Sí, me llamo Vicente Calzada, tengo 50 años y nací en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Muy bien. ¿Cuál es su profesión? Soy sastre. ¿Y en qué consiste su trabajo? Bueno, yo confecciono ropa para dama y caballero y también incluso llega algunos danzantes de otras regiones que me piden prendas para sus eventos que luego organizan. Profesora, qué interesante es conocer el trabajo que realiza el entrevistado. Así es. Ahora, ayúdenme a determinar cuál es la finalidad de la entrevista que acabamos de ver. Obtener datos, declaraciones, cifras. Conocer sobre la vida y profesión de alguien. Conocer la opinión de alguien sobre algún tema. Definitivamente la letra B. Conocer sobre la vida y profesión de alguien. Y esto lo puede determinar por el tipo de pregunta que le hacían al entrevistado. ¿Ah? Muy bien. Pues a este tipo de entrevista se le conoce como la semblanza, justo porque su finalidad es conocer datos biográficos, anécdotas, trayectoria, formación y producción de una persona. Profesora, si regresamos a los casos que vimos al inicio de la sesión, entonces el caso 1, el de la entrevista a la pintora, es de semblanza, ¿no es así? Así es. Ya vimos entonces un tipo de entrevista, la de la semblanza. Ahora los reto a ti y a los alumnos a que me ayuden a identificar qué tipo de entrevista es el resto de los casos. ¿Qué tipo de entrevistas consideras que es el caso A? Ya que va a conseguir un empleo, diría que laboral. El caso B considero que es una entrevista de información, pues busca obtener datos o declaraciones sobre un suceso. El caso C creo que es de opinión, porque tiene como finalidad conocer el punto de vista de alguien sobre un hecho o tema. Y finalmente, el caso D diría que es de semblanza, puesto que busca conocer algún dato sobre la vida de alguien. Muy bien contestado. En casa, ¿coincidieron sus respuestas con las que dijo Enrique? Ahora veamos otra característica de las entrevistas, tomando como referencia el video de la entrevista que acabamos de ver. ¿Ustedes creen que las preguntas las van inventando los entrevistadores sobre la marcha? Profesora, quiero compartirles una anécdota. Alguna vez me tocó entrevistar a un especialista, pero no preparé previamente mis preguntas, sino que las iba pensando mientras preguntaba. El resultado fue catastrófico, porque pregunté cosas que no se relacionaban con el tema, repetí preguntas e incluso llegué a plantearlas mal. Entonces aprendí que para hacer una entrevista previamente debo preparar las preguntas que formularé. Esto que nos acabas de compartir es una característica más de las entrevistas. Previamente, hay que escribir un guión de preguntas que se harán para verificar que sean pertinentes, que estén bien planteadas, que no se repitan y que estén acordes con el tema. Ahora, les pido que me acompañen a leer el siguiente fragmento de entrevista. Entrevistador. ¿Cómo es que nace el interés por estudiar gastronomía? Miguel Ángel. Desde que era niño siempre tuve interés por la cocina, por cómo es que se transforman los ingredientes en los platillos que gusta tanto comer. Yo siempre he sido tragón y me gusta comer cosas ricas, pero no siempre tengo a alguien que me las prepare, así que de ahí aprendí a hacerlo por mí mismo y pues me encanta. Digamos que me consiento mucho por tener estos conocimientos de la gastronomía. Entrevistador. Ante los roles de género tradicionales, puede ser que pensemos en la cocina y la relacionemos con las figuras femeninas. Entonces,
¿quiénes estudian más gastronomía? ¿Los hombres o las mujeres? Miguel Ángel. Cuando yo estudiaba era un 50 y 50%, aunque desconozco el panorama en la actualidad. Podría decir que en las cocinas tradicionales hay mayoría de mujeres. En los restaurantes más modernos y más en los puestos altos se ven muchos más hombres y no tantas mujeres. E incluso los premiados son hombres. Es lamentable que haya tanto machismo. Profesora, qué importantes observaciones. Qué bueno que el chef Miguel Ángel accedió a dar esta entrevista para hablar sobre el machismo que percibe en su profesión. Acabas de decir algo interesante, que accedió a la entrevista. Bueno, me refiero a que no creo que el entrevistador haya estado en la calle esperando al chef Miguel Ángel y le soltó las preguntas sin previo aviso. Me imagino que le habrá pedido la entrevista con anticipación. Así es. Y con esto has mencionado otra característica de la entrevista. Previamente hay que contactar al entrevistado o entrevistada para verificar que tenga disponibilidad para comunicarle con claridad cuál es el propósito de la entrevista y acordar con él o ella el día, la hora, el lugar para llevarla a cabo. Ya que mencionaste esto, repasemos los pasos para concretar una buena entrevista. ¿Te parece? Perfecto. A tomar nota. Primero, hay que tener claro a quién quieres entrevistar, para qué y qué le vas a preguntar. En este caso, entrevista a alguien de tu comunidad. Como dijiste, no es que tengamos la fortuna de que nos estén esperando la persona indicada para ser entrevistada. No hay que contactarla. Acercándonos a esas personas, hablarles de lo que queremos exponer y preguntarles de una forma muy atenta si le gustaría ser entrevistado. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer nuestro guión de preguntas. En realidad, hay algo antes de eso y es la investigación previa. Pero si el entrevistado es quien nos proporcionará toda la información. Siempre es bueno hacer una investigación previa. Si vas a entrevistar a un zapatero, a un albañil, a una maestra, a un relojero, es bueno saber un poco sobre su trabajo, investigar un poco sobre el contexto histórico de esa profesión, así como conceptos y preceptos que utilizan comúnmente en esa labor. Quizás sea información que no utilice en la entrevista, pero estarán preparándonos para cualquier cosa. También, una investigación previa nos puede ayudar a formular nuevas preguntas durante la entrevista, incluso ayudar al entrevistado a que nos platique sobre algo específico. Pero ¿eso no es salirse del guión? Realmente no. Te daré un ejemplo. Un alumno iba a entrevistar a los taqueros de su colonia, Tacos Joven, un local muy popular en la Ciudad de México. Hizo su investigación previa y después su guión. En este estaba la pregunta, ¿cómo comenzó en esta profesión? No sabemos lo que nos pueda contestar el entrevistado. Puede que nos dé muchísima información o puede que su respuesta sea concreta, pero sí hay una investigación previa, como saber un poco de la historia de la colonia, puede que al mencionárselo ayudemos al entrevistado a revelar datos muy interesantes. ¿Eso pasó con el estudiante? Así es. Al hacer su investigación, descubrió que su mamá era compañera de clases de uno de los hijos del taquero principal y que antes de tener el local, vendían tacos en una bicicleta afuera de la secundaria. Y como eran unos tacos exquisitos, ganaron mucha popularidad hasta que la familia tuvo un local que fue creciendo con el tiempo. Esto se lo mencionó mi alumno a su entrevistado y le hizo recordar anécdotas interesantes sobre la colonia, sus cambios y su propia historia dentro de esa profesión. Pues qué bien lo hizo ese alumno. Pero, ¿si no encontramos nada? No hay que preocuparse por ello. Es un gran apoyo, pero si no consiguen información, no se preocupen. Su entrevista llegará a buen puerto con las preguntas indicadas. Ahora, ¿qué tipo de entrevista fue la que hizo mi alumno? ¿Cuál fue? ¡Ah! Semblanza. Muy bien.
El siguiente paso es hacer el guión, algo que ya vimos previamente. Y una de las características es preparar la presentación de la persona a quien vas a entrevistar. Cuando comiencen a escribir su guión, les aconsejo que lo elaboren o redacten como si estuvieran en una plática, para que así no suene acartonada o muy solemne. Claro, siempre tomando en cuenta el contexto. Hay entrevistadores que prefieren hacer un listado de sus preguntas y anotaciones que luego van desarrollando. Palabras clave que les ayudarán a no salirse del tema y la estructura. Puedo decirles que es cuestión de gustos y sobre todo de práctica. El guión es muy importante, porque si durante la entrevista se quedan en blanco, que es algo que le pasa hasta a los más expertos, siempre pueden recurrir a su guión, leer lo que tengan ahí y salir del problema. Ahora, el momento de la presentación es muy importante, ya que es el momento de hacer atractivo el contenido. Pueden utilizar datos de su investigación previa para subrayar algún detalle importante de la persona, enalteciendo su labor. Veamos un ejemplo de presentación. Hoy nos acompaña un chef de primera. Es una persona muy reconocida en su comunidad, que ha ido perfeccionando su talento gracias a su pasión por la gastronomía desde hace varios años. Estamos aquí para conocerlo y que nos cuente un poco sobre esta interesante profesión. Estoy completamente seguro de que nos dará detalles muy interesantes sobre este mundo culinario, su perspectiva y experiencia personal, revelándonos qué lo llevó a convertirse en un gran chef. Gracias. Ahora es momento de formular las preguntas que van a plantear al entrevistado. Aprovecho este momento para hablar sobre las preguntas cerradas o puntuales y en qué se distinguen de las abiertas, ya que durante una entrevista se utilizan dos tipos. En la entrevista que vimos hace unos minutos con el chef Miguel Ángel, la pregunta inicial era: ¿cómo es que nace su interés por estudiar gastronomía? Esta es una pregunta abierta. Por el contrario, las preguntas cerradas son aquellas que plantean opciones y piden al entrevistado que elija una de ellas. Estas preguntas buscan una respuesta clara y puntual, es decir, hechos contundentes. Por ejemplo, ¿la comida mexicana es conocida en el mundo? El entrevistado responderá sí o no. El por qué ya es una pregunta abierta. ¿Recuerdan los diferentes casos de entrevistas que analizamos al principio? ¿En qué tipo de entrevista creen que son más pertinentes las preguntas cerradas? Repasemos los casos y alumnas y alumnos que nos vean, les invito a que respondan junto con nosotros. Caso 1. Una pintora reconocida va a presentar una nueva exposición. Un reportero le pide responder una serie de preguntas sobre su trabajo y trayectoria. Aquí creo yo que lo más pertinente son las preguntas abiertas, ya que queremos saber sobre su trayectoria y no es algo que podamos conseguir con preguntas cerradas. Caso 2. En una empresa, a una persona le hacen una serie de preguntas para conocer sus habilidades y conocimientos para ocupar un cargo. Yo creo que aquí sí convendrían las preguntas cerradas, puesto que el empleador quiere saber si se cuenta con habilidades específicas. Muy bien. Caso 3. Acaba de suceder un hecho relevante en una comunidad y un reportero se acerca para preguntar a la policía por los avances en la investigación. Con esta información, el reportero escribirá una nota informativa. Aquí ambas preguntas, abiertas y cerradas, son necesarias, ya que se buscan hechos, pero como queremos información que desconocemos, las preguntas abiertas son las más pertinentes. Caso 4. En el ámbito de la ciencia se acaba de publicar un controversial trabajo y las opiniones en la comunidad científica están divididas. Se les hizo una serie de preguntas a una reconocida investigadora para conocer su punto de vista al respecto. En este caso, como en el anterior, también deben usarse los dos tipos de preguntas, aunque por razones distintas.
En general, en los temas que requieren conocimientos especializados, como sucede con los temas que pertenecen al ámbito científico, lo más pertinente es recurrir a preguntas cerradas. Sin embargo, puesto que en este caso se está buscando la opinión de la especialista para obtenerla, es necesario recurrir a preguntas abiertas. En efecto, te quedó muy claro. En verdad, en toda entrevista podemos utilizar preguntas cerradas y abiertas, pero como vimos, dependiendo del caso y el contexto, sabremos si le daremos más peso a las preguntas cerradas o a las abiertas. Ahora vayamos con el cierre de la entrevista. Una manera de cerrar correctamente una entrevista es preguntar al entrevistado si le gustaría añadir algo o si tiene alguna pregunta. Cuando se hace esto, suele pasar que él o la entrevistada menciona un dato importante que no se tocó en la entrevista o que cierre con un consejo o una opinión que será de gran importancia para el tema tratado. No hay que olvidar siempre mantener una actitud profesional hasta el final de la entrevista. Por otro lado, también es importante no perder de vista la duración de su entrevista, para que a la hora de editar o exponerla, los cortes que se hagan sean los mínimos. Además, una entrevista breve y con un objetivo claro será siempre ideal. Con esa información podremos hacer grandes entrevistas sin que se nos vayan los datos importantes, además de ser claros con el objetivo. ¿Qué le parece, maestra, si vemos un video para repasar las características importantes que vimos en este contenido? Como dicen, entra video. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito, e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas, una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Con lo que nos muestra el video y gracias al contenido expuesto por la maestra, diría que sabemos lo elemental para realizar una buena entrevista. Las características que estas tienen son muchas, pero vimos las esenciales para desempeñarnos como grandes entrevistadores. Vimos los diferentes casos en los que se puede hacer una entrevista, cómo identificar nuestro objetivo, cómo preparar una entrevista enfocándonos en sus características, qué paso seguir en esta e identificar la clase de preguntas que serán más pertinentes dependiendo el contexto. No olviden que es importante registrar la entrevista con algún dispositivo de audio o video. Para ampliar la información sobre esta sesión, consulten en su libro de texto El aprendizaje esperado, entrevista a una persona relevante de su localidad y recuerden realizar las actividades que se sugieren en su libro de texto para reafirmar su conocimiento. También les recuerdo que pueden exponer sus dudas a sus maestras y maestros. Asimismo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias al portal de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido sobre preguntar para conocer. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, maestra, venga, vamos a hacer una entrevista a Germán Gastelum. Se lo presento. Venga para acá. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.